Y bueno, antes de entrar en el tema del día de hoy, que hablaremos a propósito ya de las fechas que se van a celebrar en relación al Día de la Mujer, hablaremos hoy de la violencia entre mujeres. Bueno, y vámonos entonces de lleno, Alexandro, Eumir, en un ejercicio de concientización en relación a lo que es la violencia eh, en general, por supuesto, más allá de lo que admitimos eh, sin dudar que privilegiamos, apostamos, al menos en lo personal, nosotros tres, por la igualdad de derechos y de obligaciones entre hombres y mujeres, digamos todo lo que tenga que ver con la cuestión de justicia y equidad. Totalmente. Eso estamos sin duda, sin cuestionarlo, a favor de eso y apostando, por supuesto, a que se mejoren o se modernicen los procesos judiciales en pos de la justicia para las mujeres. Bienvenido, ¿no? Pero Claro. nosotros desde aquí, desde el psicoanálisis, queremos hablar un poquito más también, además de que Alexandro va a hacer ahí alguna nota sobre la convocatoria del paro nacional por las mujeres. Quiero que el día de hoy utilicemos este espacio para hablar de un tema que no de manera azarosa pasa muchas veces desapercibido, que es la violencia entre mujeres. Totalmente. Entonces, tenemos desde la clínica una cantidad de elementos que podemos aquí sacar a colación, que es, por ejemplo, la violencia propiamente entre madre e hija, ¿sí? La violencia entre hermanas, la violencia entre, bueno, la famosa suegra, ¿no? Por ejemplo, entre cuñadas, entre comadres, entre amigas, y que es finalmente una violencia que no es tan sancionada moralmente, mucho menos legalmente, pero que existe y que padecen muchas mujeres y que guardan silencio al respecto, no así en la consulta, donde finalmente se pueden abrir espacios para dar cuenta de los estragos que puede vivir una mujer en relación a otra. Pensemos principalmente tal vez en relación a la propia madre, ¿sí? En donde no tiene que ser para nada un asunto de golpes, por ejemplo, aunque también los hay, de violencia física, pero sí de una degradación subjetiva permanente y constante, que me parece que es el núcleo, el eje formal psicoanalítico para entender finalmente el pasaje ya no de la degradación solamente del lugar del sujeto al lugar del objeto, sino ir más allá y pensar la degradación del lugar del objeto al lugar de la cosa o del desecho, en donde podemos encontrar ya ahí ese ejercicio, por supuesto, en hombres, en asesinatos, en mutilaciones, que terminan cosificando a lo que era una mujer sujeto con discurso, terminan cosificando a ella hasta hacerla cachitos y hacerle un desecho. Pero que no necesariamente, estos casos son pasajes tal Al cual acto. al acto, literales, pero que se pueden reconocer y localizar, por supuesto que también entre mujeres, o sea, la degradación de sujeto a objeto. Alexandro, este eje de degradación que es un camino propio también de la violencia y de la agresividad, la degradación del lugar del sujeto al lugar del objeto, incluso más allá al lugar de la cosa. ¿Qué nos puedes compartir? Al
Aldo. Bueno, antes que nada quiero mencionar que me parece que es un tema muy interesante este de la violencia entre las mujeres, porque si nosotros recordamos bien, hace algunos años, hace algunas generaciones todavía, digamos que socialmente la violencia que se aceptaba entre las mujeres era la violencia verbal solamente, ¿sí? Era una violencia contenida. Hoy en día, como sabemos muy bien, pues los tiempos han cambiado y ante pues la erosión del lazo social nos damos cuenta de que las mujeres hoy en día pueden ser tan violentas físicamente, pueden ser tan agresivas físicamente como lo es cualquier hombre, ¿sí? Esa contención cultural que hace algunos años todavía existía para las mujeres va desapareciendo de manera progresiva y de manera firme. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el metro aquí en la Ciudad de México o en el Metrobús, en donde comentarios en las redes sociales, en las estadísticas, incluso en las noticias, dan cuenta de que muchas mujeres prefieren viajar en los vagones mixtos, es decir, con hombres, que irse al vagón exclusivo para las mujeres. ¿Por qué? Porque la agresión, porque la violencia que se despliega en estos lugares es enorme. Entonces, me parece que es un tema muy interesante, muy importante, porque el día de hoy, como todos sabemos, asistimos a una degradación del vínculo social en donde las mujeres han sido objeto precisamente de esta violencia. Pero no hay que olvidar que esta violencia la ejercen las mismas mujeres. Y esta violencia la ejercen en lo cotidiano, ¿sí? En el día con día. Como lo decías muy bien, Aldo, es una violencia que se puede ejercer con los seres más cercanos, como las hijas, los hijos, las hermanas, las cuñadas, las madres, etcétera, pero también con las desconocidas. Estamos en un ámbito cultural, social, principalmente en las grandes metrópolis, que promueve de alguna manera este enfrentamiento entre los seres humanos, pero a mí me gustaría detenerme un momento en este punto para hacerle una pregunta también a nuestros radioescuchas y a ustedes mismos que se encuentran en cabina. ¿Cuál es la particularidad de la violencia femenina, de la violencia entre mujeres hoy en día? Si hace una generación, hace 2 generaciones, la violencia entre las mujeres o la violencia de las mujeres hacia sus propias congéneres o hacia los hombres era fundamentalmente verbal, y ahora hemos traspasado precisamente esta línea, ¿cómo podríamos definir hoy en día la violencia entre las mujeres? Muy buena pregunta. Quisiera, para ir dando algunas imágenes que nos vienen de la cultura popular al respecto, la figura de la víbora. Exacto. Sí, el vivorear, y vivorear también hace referencia a la boca y a la palabra, ¿sí?, para el ser humano, pero cuando se habla del vivoreo, y pues inevitablemente se alude a un veneno, ¿no?, propio y clásico al menos del símbolo de la víbora. Entonces, ese vivoreo, el cómo se pueden a través de las palabras, para hacer todavía alusión a eso que se está eliminando, ¿no?, donde ahora se puede pasar al acto tal cual. Vemos en las redes las peleas entre mujeres, etcétera, pero todavía antes de eso, porque ya ahí en el acto pues se perdió el asunto y la función de la palabra, sin necesidad de pasar al acto, a través del poder de la palabra, poder envenenar, ¿sí?, picar, morder y envenenar a la otra. Como decías, Alexandro, que no necesariamente es a nivel familiar, donde lo existe, por supuesto, es como que el nido, sino que puede ser así con la nueva, ¿no? La nueva de la clase, la nueva del empleo, o la que la siempre... nueva en la familia incluso,
¿no? La nueva en la familia, exactamente, pero que el poder o la herramienta me parece que es una especialización en poder clavarle todo el veneno a la otra y a veces sin que se dé cuenta, ¿no? Es Sí, una... efectivamente, esto que mencionas, Aldo, de hecho, además es algo que lo vemos en la tradición de las culturas occidentales, en donde se habla en muchas ocasiones de las mujeres, muy afines precisamente a la palabra, ¿sí? A la intriga, a la calumnia, a la difamación, ¿sí? A este tipo, vamos a decirlo así, de estrategias que violentan al otro. Sin embargo, hoy mismo podemos decir, precisamente por las transformaciones culturales que hay en nuestro planeta a nivel civilizatorio, hombres y mujeres han adoptado o han optado, vamos a decirlo así, por tomar esas herramientas que antes eran más propias de un género o de otro, para los dos, ¿sí? Hoy encontramos hombres tan calumniadores, tan difamadores, tan intrigantes como las mujeres. Sin embargo, es cierto. Lo cierto es que la mujer es más afín a la palabra. La mujer es más afín precisamente al discurso. Y en este campo encuentra una posibilidad en donde volcar precisamente esta agresividad que puede transformarse en violencia. Ciertamente, hoy en día, como mencionaba hace un momento, esta violencia verbal, estas estrategias que son a través de la intriga, de la calumnia, de la difamación, ya no son propias tampoco de las mujeres. Sin embargo, hacen un uso de ellas todavía en todos los campos que podemos nosotros pensar de la actividad humana, pero ya no se limitan a ellas. Hoy en día la agresión física, la violencia física, es tan cercana y tan expedita como antes estaba solamente reservada a los varones. Bueno, muy bien, ahí está ya la igualdad, cómo va avanzando ese tipo de recursos. Tocamos este punto del vivoreo como una gráfica para partir y reflexionar sobre la violencia entre las mujeres y agregaba el asunto de que parte de ese veneno que se le lanza o se le inyecta al otro con unas cuantas mordidas, está el asunto de la degradación del sujeto al lugar del objeto, apuntando a la cosa y al desecho. ¿Cómo es esto todavía en el vivoreo, antes de un pasaje al acto como tal? Bien, pues ustedes saben que se pueden utilizar se puede fragmentar, por ejemplo, el cuerpo de esa otra mujer para hacerla pedazos, ¿no? O sea, es por cómo se viste, por cómo tiene las piernas, si está delgada o no, por si se pinta bien o no, porque si entonces eso la hace ridícula, o porque si eso la hace entonces una zorra. Y en estas palabritas de zorra, donde se apela a un animal, Exacto. ¿no? Empieza la degradación de sujeto a objeto, ¿no? Al objeto animal, Uh-huh. ¿sí? Y lo que se va logrando ahí, lo que se va mutilando y recortando, es, digamos, la dignidad del discurso de una persona, que en este caso sería la otra mujer, ¿no? Se va recortando, denigrando, hasta que se conserva del otro solamente un rasgo, ¿no? La, la malolienta, ¿no? O, bueno, en fin, hay muchas maneras de ir destruyendo al otro, pero que tiene esta gráfica de fragmentarla, irlo fragmentando para irla parcializando y irse acercando al lugar del objeto hasta llegar al lugar del desecho. Claro, no voy a generar precisamente un ataque a alguien que es similar a mí, por lo que definitivamente tengo que ir degradando, tengo que ir separando, tengo que ir animalizando, tengo que ir objetivando, a la persona en cuestión, en este caso a la mujer, se le quita todos esos rasgos para precisamente decir, esto es esta mujer, ni siquiera ella, esta. Sí, es una cosa, es un objeto. Alexandro, en esta línea.
Sí, venga, los estaba escuchando y efectivamente pensaba en eso que se sustrae del otro precisamente para burlarse de eso, ¿no? Es una estrategia muy antigua, es una estrategia que está presente en todos los seres humanos, en la humanidad desde los comienzos mismos, de que nos convertimos en seres hablantes tal cual, el poder asimilar toda la subjetividad de una mujer, ¿sí?, de un hombre incluso también, a un rasgo. Y hasta a partir de ese rasgo poder martirizarlo, poder mortificarlo, poder destruirlo. En ese sentido, las estrategias verbales, las estrategias discursivas que tenemos a nuestra mano son enormes. Pero evidentemente esta violencia que puede ser a nivel del discurso y que puede ser sumamente hiriente o que puede colocar al otro en una situación verdaderamente vergonzosa, se traspasa cuando se llega a los golpes, cuando se llega precisamente a la expresión tácita, ¿sí?, de una violencia que atenta contra la integridad del otro. Hay muchas clases, hay muchas posibilidades en las cuales nosotros podemos apostar por la destrucción del otro, verbalmente, discursivamente, a través de todas estas estrategias que comentábamos hace un momento. Sin embargo, hoy en día hay que decirlo, la agresividad que nos habita a todos los seres humanos, a mujeres y a hombres, se ha traducido en una violencia que se manifiesta cotidianamente a través de los golpes, a través del asesinato, a través del despedazamiento del cuerpo del otro. Y entonces ya todas estas estrategias, son insuficientes precisamente para dar cuenta de lo que la ira, de lo que el odio puede causar en un sujeto para llevarlo a destruir a una amiga, examiga, rival, etcétera. Entonces verdaderamente estamos en un momento, en México particularmente, donde es muy importante reflexionar sobre estos asuntos, dado que el vínculo social entre nosotros ha sido sumamente erosionado, y tanto en hombres como en mujeres nosotros podemos ver en las relaciones cotidianas cómo hemos llevado precisamente a tal degradación este vínculo que objetalizar, cosificar, como mencionabas hace un momento, Aldo, al otro para poder tenerlo entre las manos y así destruirlo, es verdaderamente alarmante en algunos casos. Así es. A propósito de este punto, podemos ya empezar a localizar una complicidad propia entre mujeres, siempre y cuando una de ellas sea la cosificada, la sacrificada, ¿sí? Por ejemplo, entre hermanas se puede elegir, o en una familia se puede elegir quién va a ser la sacrificada, ¿sí?, la degradada, digamos, en su libertad del deseo y de su quehacer discursivo a una cierta función, ¿sí? ¿Quién va a ser la que cuide? ¿Quién va a ser la que haga estos encargos? Y no necesariamente le piden permiso, sino hay una designación al respecto, ¿no? Porque ella no tiene pareja o porque ella no tiene hijos, porque ella no sé, pero se designa, se debate, digamos, y se designa cuál de ellas va a ser la sacrificada por las otras propias mujeres, ¿no? ¿Cuál va a ser la comidilla, podemos decir en términos populares? ¿A quién le va a caer la furia de todas las demás?